Hola, mi nombre es Joana Núñez. Voy a presentar plagas claves en invernaderos. En este sistema se utiliza para cultivos, para la producción de cultivos hortícolas y flores de corte. Una de las especies que más se presentan en los invernaderos son las moscas blancas de los invernáculos, Trialeuroides vaporarium, y el género Bemisia. Son del orden Hemiptera de la familia Aleuroridae. Estas especies son polífagas y se encuentran en cultivos hortícolas como berenjena, poroto, calabaza. Después puede ser en pepino, en sandía, en tomate. Estos insectos, al ser pequeños, se pueden generar daños tanto directos como indirectos en las plantas. Los daños directos son provocados por las ninfas debido a que extraen el floema de las plantas e inyectan salivas tóxicas. Esto genera síntomas de deshidratación, de tensión y disminución del crecimiento en las plantas. Los daños indirectos que podemos encontrar son que las ninfas producen melaza, por lo que favorece el crecimiento de hongos saprófitos que generan en la planta fumaginas, provocando a su vez una disminución de la capacidad fotosintética que presentan las plantas y el valor comercial. También las moscas blancas de los invernáculos son transmisoras de virus. En esta foto se puede apreciar un adulto con alas transparentes con secreciones cerosas. Este es un estado ninfal. El ciclo biológico de las moscas blancas de los invernáculos está dada por 6 estados de desarrollo, por los huevos, por 4 estadios ninfales y la presencia de los adultos. Ambos sexos, tanto macho como hembra, presentan alas. Los huevos son depositados en el envés de las hojas. Posteriormente van a emerger las ninfas. En el primer estadio se puede hacer un control químico debido a que no presentan una secreción serosa en comparación de los otros 3 estados ninfales. En el cuarto estado ninfal se presenta una pseudopupa debido a que la ninfa es inactiva. Posteriormente van a emerger los adultos que se van a presenciar en la planta. En esta imagen se puede apreciar cómo esta especie presenta un hábito gregario en el envés de las hojas, donde se puede observar la pseudopupa, las ninfas y los adultos. El ciclo biológico de estas especies no poseen diapausa. Otra de las plagas importantes en los invernáculos son los áfidos o pulgones. Son del orden Hemiptera de la familia Aphididae. Estos insectos son pequeños y tienen hábitos gregarios sobre los tallos, brotes y hojas. Presentan también un alto potencial biótico. Generan daños tanto directos como indirectos. Los daños directos se pueden observar tanto en ninfas como en adultos, donde extraen el floema de las plantas e inyectan saliva tóxica, lo que esto produce enrulamiento de hojas, acortamiento de entrenudos, amarillamiento de hojas, una detención en el crecimiento de las células y
y si hay ataques muy severos, puede provocar deformaciones foliares y en los botones florales. Los daños indirectos son debido a que son vectores de virus y enfermedades. También los pulgones presentan la cauda donde eliminan un azúcar llamada melasa, lo que favorece el crecimiento del hongo saprófito. Este hongo saprófito genera fumagina en las plantas, lo que genera que disminuya la capacidad fotosintética de la planta. También las eliminaciones de estas melasas por parte de los áfidos generan una simbiosis con las hormigas, donde son protegidas por las mismas, ya que las hormigas utilizan este azúcar. Los ataques de los pulgones pueden ser en la parte apical de las plantas y en la brotación más tierna que presenta la misma. Las especies que se pueden encontrar son Myrsus persicae, que es el pulgón del duraznero, Aphis agrosipy, que es el pulgón del algodonero, el género Microphylla, que es el pulgón del crisantemo, y la especie Microsiphum rosae, que es el pulgón del rosal. En esta imagen se puede observar cómo una hembra vivípara, mediante partenogénesis, da a otras hembras. El ciclo del pulgón presenta una metamorfosis incompleta. En los invernaderos se presenta Myrsus persicae, el pulgón del duraznero. En el mismo se producen por una reproducción partenogenética todo el año. Las poblaciones crecen rápidamente. Un individuo puede reproducirse a la semana. Myrsus persicae presenta un ciclo alocíclico. Tiene un hospedante primario, que es el árbol del duraznero, y como hospedantes primarios presentan a las especies vegetales. Como por ejemplo tenemos al crisantemo, al clavel, a los lilium y a los cultivos hortícolas. El ciclo biológico de los pulgones está representado por los huevos, por las ninfas y por los adultos. En el huésped secundario hay hembras que se reproducen por partenogénesis y generan hembras vivíparas, que darán otras hembras. Estas poblaciones crecen rápidamente y generan individuos tanto ápteros como alados. Por lo tanto, van a dar ciclos cortos y varias generaciones al año, debido a que las condiciones adversas no se presentan dentro del invernadero. Otra de las especies también importantes que se dan en los invernaderos son los thrips, que son del orden Thysanoptera, de la familia Aleurobidae. En los invernaderos se presentan dos tipos de especies: Helioptris aemorrhoidalis, que son los thrips de los invernáculos, que van a estar presentes en ornamentales, frutales y hortalizas. Y también se presenta Frankliella occidentales, que son los thrips californianos de las flores. Van a estar presentes en los cultivos florales, hortalizas y plantas silvestres. Estas especies son vectores de virus de la peste negra del tomate. Los thrips generan en las plantas
tanto daños directos como daños indirectos. Los daños directos que generan estos insectos es que se alimentan del floema de las plantas, desgarran los tejidos generando heridas, por lo tanto, se generan pérdidas de vigor y detención del crecimiento en las plántulas. Los TRIP prefieren tejidos más tiernos, como por ejemplo las hojas, tallos jóvenes, flores y frutos que están en crecimiento. Los daños indirectos que se pueden observar es que permiten la entrada de patógenos debido a las desgarraciones, a las heridas que generan a los tejidos, y son vectores de enfermedades, lo que esto afecta al rendimiento del cultivo. Los síntomas que se pueden observar son manchas suberizadas en los frutos, plateado de hojas y frutos, deformaciones en frutos, yemas o botones florales, una reducción del polen y aborto floral, y esterilizaciones completas de flores, por lo que se destruyen los estambres y porción terminal del estilo. En esta imagen se puede observar el daño que provocan los TRIPs, en este caso en las rosas, donde no se observa descoloración de los pétalos. El ciclo biológico de los TRIPs está compuesto por 6 estadios de desarrollo: huevos, ninfa 1, ninfa 2, prepupa, pupa y adulto. Esta plaga es esporádica o potencial. Las larvas y los adultos se generan en la planta. En cambio, la prepupa y la pupa, estos estados, ocurren en el rastrojo o en los primeros milímetros del suelo. Los ataques, las épocas de ataques son desde la primavera y son activos también durante el verano, hasta el otoño. Varían con la temperatura. En el cultivo se pueden encontrar cuando aparecen los cotiledones o en los primeros estadios de desarrollo. Esta especie son polífagas y tienen un tamaño reducido. Los daños que generan son debido a que presentan el aparato bucal raspador suctor. El ciclo biológico presenta varias generaciones por año. Los TRIP presentan metamorfosis intermedia o neometabolía. La reproducción puede ser anfibónica y hay especies que se dan por partenogénesis. Otra de las especies también presentes en los invernaderos son las arañuelas rojas, Tetranychus urticae. Son del orden Actinidida de la familia Tetranychidae. Estos insectos se pueden encontrar en manzano y en hortalizas. Son claves en rosales, por lo que son insectos polífagos de tamaño mediano y son ácaros tetranítidos. Se desarrollan con temperaturas altas y con humedad relativa baja. En los cultivos generan daños tanto indirectos como directos. Los daños directos pueden ser mecánicos, químicos y fisiológicos. Debido a que se alimentan del floema de las plantas, en la zona de las células
subepidérmicas de las hojas, lo que esto provoca que sean hojas más secas y que caigan luego, reduciendo también así la superficie fotosintética. A su vez también generan densas telas que protegen a las colonias neonatas en el envés de las hojas. Los síntomas que se pueden observar son en ambas caras de manchas blancas amarillentas, haciendo que adquieran un color más bronceado, clorosis y defoliación en ataques severos. Los daños indirectos que provocan es la entrada de hongos y bacterias. La importancia de los daños va a depender mucho de la densidad poblacional que van a presentar los ácaros, las propias características de las plantas, las condiciones climáticas y el estado vegetativo de las plantas. El ciclo biológico que presentan los ácaros son 4 estadios de desarrollo. Presentamos los huevos, larva, 3 estadios ninfales y los adultos, tanto hembras como macho. Los adultos presentan un dimorfismo sexual. El macho es más chico en comparación de la hembra. La larva presenta 3 pares de patas y es la forma móvil. En cambio, las ninfas y los adultos presentan 4 pares de patas. Las ninfas sufren 3 mudas, por lo que se produce los estadios de protoninfa, deutoninfa y tritoninfa. También en el ciclo biológico se producen momentos de reposo o quiescencia denominados crisálida, por lo que entre protoninfa y deutoninfa se produce una protocrisálida. Entre deutoninfa y tritoninfa se produce un momento de reposo denominado autocrisálisis. Y entre tritoninfa y los adultos hay un momento de reposo que se denomina teleocrisálisis. Estos insectos mudan todo el tiempo, no presentan un estado de quietud. También estos insectos presentan una metamorfosis incompleta y el huevo se genera por la reproducción sexual que se da entre el macho y la hembra. Las hembras presentan una alta reproducción, pueden generar hasta 300 crías, por lo que estos ciclos presentan numerosas generaciones por año. Otra de las plagas también presentes en los invernaderos son los minadores de las hojas, del género Liliomysa. Son del orden Diptera, de la familia Agromyzidae. Estos insectos son también polífagos y se desarrollan en especies silvestres y cultivadas. Como las flores, pueden estar presentes en margarita, clavel, y en hortalizas como apio, acelga, achicoria. Presentan daños tanto los adultos por la alimentación y porque ponen los huevos en las hojas, y las larvas, debido a que son fitófagas,
porque generan túneles en los tejidos de las hojas, dejando la epidermis y alimentándose de las células del mesófilo. El ciclo biológico presenta 4 estados de desarrollo. Presentan los huevos, las larvas, la pupa y los adultos. Por lo que estos insectos presentan una metamorfosis completa. Los huevos son colocados en las hojas, donde posteriormente van a crecer las larvas y generar esos túneles o galerías en los tejidos de las hojas. Luego van a empupar y posteriormente van a emerger los adultos. Se generan varias generaciones por año y dependen de la temperatura. En invierno se detiene el desarrollo de las larvas y la actividad de los adultos. En pupa la pupa se puede generar en las galerías de la planta o en el suelo. Los adultos no sobrepasan los 3 milímetros. Suelen ser pequeños y presentan alas transparentes. Una de las últimas especies que se presentan en los invernaderos son los nemátodos. En este caso voy a presentar la especie Melodoine incógnita. Los nemátodos son parásitos multicelulares. Las hembras siempre son mayores que los machos. Se encuentran en todos los cultivos hortícolas, por lo cual son polífagos. Los nemátodos generan daños tanto directos como indirectos en las plantas. Los daños que se pueden observar son debido a que los estiletes secretan enzimas y se alimentan de las células y tejidos. También causan la muerte celular. Alteran la absorción de agua y de nutrientes. A su vez también alteran la partición de los fotoasimilados. Y debido a que son parásitos multicelulares, actúan como enmascarados. Los síntomas en las partes aéreas no pueden ser observados. En cambio, en los sistemas radiculares se pueden observar agallas, raíces engrosadas, lesiones radiculares, raíces laterales, como ejemplos. También a nivel superficial puede haber achaparramiento, marchitez prematura y clorosis foliar. Los daños indirectos que generan los nemátodos son los vectores son vectores de virus y generan la entrada de bacterias y hongos por las heridas que generan. Los nemátodos producen entre un 5 a un 15% de pérdidas de cultivo. Estas especies presentan un potencial reproductivo y crecimiento exponencial. El ciclo biológico que presentan los nemátodos son huevo, ninfa 1, ninfa 2, no ninfa, sino estadios juveniles.
Huevos, estadio juveniles 1, estadio juvenil 2, estadio juvenil 3, estadio juvenil 4 y los adultos tanto hembras como machos. El huevo se encuentra en el suelo. Luego se presenta el estadio juvenil primario, donde se da dentro del huevo. Posteriormente se da el estadio juvenil 2, donde es el único estadio que se encuentra libre en el suelo. Y se va a mover por el suelo para ingresar a las raíces, donde luego buscarán la zona de crecimiento de las raíces, se van a ir moviendo hasta establecerse en un sitio donde puedan generar un estadio favorable para que se dé la muda 2 con el estadio juvenil 3. Posteriormente se va a dar un estadio 4, un estadio juvenil 4 con una tercer muda. En caso de que sean hembras, se van a observar, las hembras se van a observar engrosadas, en forma de globo. Y pierden la movilidad. En este caso van a ser endoparásitas y van a ser sedentarias. En caso de que sean machos, van a volver a su forma filiforme y pueden salir de las raíces y volver al suelo. Las hembras generan huevos desde 300 a 1000. Las agallas que se presentan en las raíces son las masas de huevos que generan las hembras. El ciclo puede darse entre 3 a 4 semanas, dependiendo de las condiciones ambientales óptimas, por ejemplo, de la temperatura. La estructura de resistencia que presenta esta especie es el huevo, que dura entre 2 a 3 años. Bueno, hasta acá el video acerca de las plagas claves de los invernaderos.